Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a este su canal Alegría Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es súper fácil. Además tenemos más de 50 premios. Es súper fácil y solo debes quedarte hasta el final. Esto lo hacemos para agradecerte que por ti podemos ayudar nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarte además que ya tenemos abierta agenda para tus lecturas privadas conmigo. Si quieres saberlo, en el primer comentario te dejamos la forma de contactarnos para lecturas. Esta lectura del día de hoy es general, no tiene fecha, no tiene sexo, no tiene género. Si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente y si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones te dejé el link para que puedas consultarlo. Vamos a empezar con el mensaje general de todos los ángeles para Cáncer el día de hoy y te dice: no faltes a tu palabra. Hay algunos compromisos, hay algunos propósitos, hay algunos sueños, algunas metas que estableciste cuando inició el año, Cáncer. Y te dice el universo: todavía estás a tiempo de lograrlos. Recuerda que un progreso, aunque pequeño, siempre va a ser progreso. Así que te invito de todo corazón a que en este momento retomes todos aquellos sueños, aquellas metas que te trazaste. No pienses que aún es tarde. También no faltes a tu palabra, te dice que has adquirido ciertos compromisos especialmente contigo mismo, compromisos de quererte, de amarte, de valorarte más, y que la persona principal a quien debes cumplirle ese tipo de cosas eres a ti. Si tomaste ciertas decisiones para poder estar mejor contigo mismo, contigo misma, tienes que respetarlos en este momento. Estás en una fase clave de transformación, en la cual es muy importante cumplir con tu palabra, con los compromisos que hiciste hacia ti mismo o hacia ti misma. Bueno, vamos a comenzar con la lectura para el plano de lo sentimental, para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, la esposa. Puede que la relación no tenga un nombre como tal. Pueden estar juntos o separados. Puede que incluso se encuentren en contacto cero. Eso no va a influir en esta lectura. Quiero que en este momento te concentres muchísimo. Si quieres puedes cerrar los ojos y yo te digo cuándo abrirlos. Y vas a decir en tu mente el nombre de esa personita especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora quiero que digas tu nombre junto al de esa persona para que la lectura conecte más y resuene más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con los pensamientos de esta persona hacia Cáncer en el amor. Vamos a sacar la carta. Qué buena lectura se viene. Luego hacemos la lectura de las mismas. El sol, el mundo, el 3 de copas invertido, la reina de bastos, el rey de copas, el 10 de copas, el maestro invertido, la reina de espadas, el 6, el 5, acá estás tú, el consultante o la consultante. Muchas espadas por este lado, pero también hay muchas copas. Una lectura bastante variada. Bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura y lo primero que vamos a ver es cuál es el primer pensamiento que se le viene a esta persona cuando piensa en ti, Cáncer. Bueno, la carta del sol, esta carta que me aparece acá, me dice que es alguien que en ti ha descubierto la felicidad, ¿sí? Auguro una muy buena etapa para esta relación, para esta conexión con esta persona especial. No importa si en este momento se encuentran separados o se encuentran juntos, yo realmente les auguro una excelente etapa, una excelente relación. Considero que pueden salir adelante de cualquier tipo como de obstáculo que se vaya a presentar en el camino. Y la carta del mundo me dice que viene la superación de un obstáculo. Había algo que le impedía a esta persona estar bien contigo. Había algo que le impedía entregarse 100% hacia ti, Cáncer. Había algo que siempre le ponía a pensar, que siempre le detenía, que siempre estaba allí como obstaculizando, obstruyendo que esta personita especial y tú
por fin pudieran tener una conexión buena, bonita y verdadera. Esta carta del mundo me dice, ese obstáculo desaparece, ese obstáculo se supera, ese obstáculo ya no va a estar ahí en medio de ustedes dos. Aclaro que ese obstáculo puede ser personas, pueden ser situaciones, puede ser la distancia física, pueden ser 10.000 cosas. El hecho es que lo que sea que estuviera impidiendo que ustedes como pareja por fin lograran la realización, así fuera el orgullo o las peleas o alguien más, comienza a desaparecer, se comienza a alejar y veo que esta persona piensa en ti también con mucho optimismo. También la carta del sol me dice que brilla para ti este renacer en el amor, brilla para ti una nueva oportunidad. Y hay algo aquí súper importante, miren que me aparece tanto un rey como una reina. Y por un lado me dice que entre ustedes dos hay una conexión muy fuerte, hay una conexión de amor que es muy difícil que se rompa. Por otro lado, el hecho de que aparezca la reina de bastos ahí, me dice que esta transformación, que este cambio para bien en la relación, es producto de que tú, Cáncer, ya en este momento te encuentras más empoderado, ya no estás permitiendo como que los pensamientos negativos se apoderen de ti, sino que por el contrario cada día estás vibrando mejor, has decidido sacar de tu vida todo aquello que ya no vibra contigo y empiezas a traer amor de verdad. Si no es esta persona especial y si ya has decidido culminar, créeme que va a llegar alguien que será un sol en tu vida y con quien van a empezar una relación que te va a llenar como de toda esa energía bonita que las relaciones construidas en el amor le transmiten. De verdad que cuando estamos enamorados y estamos en relaciones sanas, en nuestros ojos, en nuestra apariencia física, en el aura, en la energía que irradiamos, se puede percibir. Entonces, como te digo, el cambio positivo en esta situación llega gracias a que tú comienzas a vibrar de una manera totalmente diferente. Entonces esto me encanta para ti, me encanta porque sé que realmente tú lo mereces. Por su parte, este 10 de copas me habla acerca de la solución de un problema. Puede ser que algunos problemas económicos, me dicen las cartas, hayan estado influenciando en cómo la pareja se encuentra en este momento. La carta del anciano, al lado de esta carta de la tranquilidad, de la tranquilidad representada por el 10, me dice, se acaba una etapa de ansiedad, se acaba una etapa de tensión, se acaba una etapa de desconfianza, se acaba una etapa de dudas, se acaba una etapa de egoísmo. Estás empezando a vibrar totalmente diferente, Cáncer. Yo lo puedo sentir en esta lectura y te puedo decir que eso es lo que hace que las cosas estén empezando a mejorar o vayan a empezar a mejorar para ti. No solamente en el plano de lo sentimental, no solamente en el plano de lo emocional, sino inclusive en el plano de lo económico. Me encanta porque es una época de transformación, Cáncer, y siento que ha llegado para ti el fin de una etapa kármica. Siento que energéticamente estás cerrando un ciclo. Y si aún no lo has empezado a experimentar, te recomiendo que te hagas la limpieza del huevito. Abajo en la descripción te dejamos la lista. Mira los 2 videos porque esto viene para ti, esto está allí a la puerta esperándote para poder ser como realizado. Como te digo, se cierra una etapa kármica, se cierra una etapa donde tú no vibrabas de la manera adecuada, sino que lo hacías desde el miedo, desde el temor, desde las dudas, desde la inseguridad, y esto atraía a gente que también te mandaba mucha mala vibra. Aquí la carta del consultante me lo confirma. Este eres tú, Cáncer, quien ahora ha tomado el control de su vida, quien ahora lo está tomando, quien ha decidido salir de este encierro, quien ha decidido dejar estas lágrimas atrás y avanzar con mucho fuego, avanzar con mucho poder, con mucha contundencia, pero lo que más me encanta de esta lectura es este 9 que me habla acerca de la madurez, que ahora este proceso te ha llevado a una transformación tan bonita, tan grande en el amor, que toda esta situación para ti comienza a florecer, comienzas a ver la prosperidad en todos los aspectos, comienzas a ver cómo el amor llega de una manera muy linda, te has quitado la venda de los ojos y ahora sabes que no mereces menos que ser amado, que ser querida, que ser deseada, y es por eso que ahora el universo te contesta de acuerdo a lo que estás vibrando, de acuerdo a lo que estás resonando.
Entonces me parece muy lindo, muy bueno, es una lectura que me encanta para ti. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué quiere en el amor esta persona por la cual has preguntado. Y si no te has suscrito, te invito a hacerlo ya mismo y activar la campanita para que estés en los en vivo donde respondo preguntas gratis. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? Bueno, en el que siente nos salió la carta del mago y me dice, me ha tomado por sorpresa todo este cambio tan positivo de Cáncer. Me ha tomado por sorpresa porque siento que ahora Cáncer ha regresado a ser ese signo lleno de poder del cual yo me enamoré. ¿Qué piensa? Piensa en la autoridad, piensa en que le encanta realmente que tú estés volviendo como a ser tú mismo, tú misma. ¿Y qué quiere la carta del carro? Me indica que quiere un progreso a tu lado. Como te digo, no importa si en este momento se encuentran juntos o se encuentran separados, esta persona avecina un futuro contigo. Esta persona ya no se ve viviendo una vida lejos de Cáncer. Si tú consideras que debes perdonar a alguien, a este personaje, hazlo, porque yo auguro muy buen progreso con esta relación. Si tú consideras que debes terminarlo, también hazlo, porque yo te auguro que viene una etapa muy buena, muy llena de paz, de calma, de tranquilidad, de prosperidad en otros aspectos de tu vida. Entonces es una lectura maravillosa para ti. Por su parte, los ángeles te dicen respecto a esta relación, estarás a salvo de naufragios. Esto me quiere decir que siempre vas a recibir protección divina, vas a empezar a recibir ese respaldo y el universo también quiere que sepas que ha escuchado tus oraciones, que ha escuchado ese clamor, que no es sordo ante las peticiones que tú has realizado. Así que me encanta, me parece algo súper lindo. Vamos a pasar a la lectura de los solteros y quédense, no se vayan, para que sepan cómo ganar lecturas personalizadas privadas conmigo y más de 50 premios que tengo para ustedes. Bueno, vamos a pasar a la lectura de los solteros. Recuerden que quedándose apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados, entonces es súper importante para nosotros. Respecto a los que se encuentran solteros, en este momento, me dicen, tengan mucho cuidado con una persona que va a llegar como a endulzarles el oído, alguien que va a querer tener una relación con ustedes súper rápido, pero yo veo ciertos intereses económicos de parte de esta persona. Puede ser de signo Libra, puede ser de signo Tauro o de signo Capricornio o Aries. Cuidado con este personaje porque la verdad está, creo que algo más como para un favor, para una posición económica, para sacar beneficio. Me dice esto que es un apoyo por conveniencia. Tu intuición te está diciendo que desconfíes, así que por favor hazle caso. Mucho cuidado con alguien que de entrada te va a deslumbrar y va a querer tener algo súper rápido contigo, súper formal. Allí hay un interés como escondido de parte de este personaje. Así que mucho cuidado de verdad, porque siempre está escondiendo algo allí. Para ti que te encuentras soltero en este momento, te dice, renacerás de lo antiguo. Me dice que has perdido la fe en el amor, en las relaciones, pero no te preocupes porque después me dice que va a regresar una persona con la que tú siempre quisiste tener algo, pero las cosas no se daban y volverá para una oportunidad nueva contigo. Por el plano de lo económico para todos los amigos de Cáncer, me dice que has estado pasando unas dificultades súper importantes. Hay una situación que puede tenerte como en incertidumbre durante este momento. Sin embargo, me dice la carta del Caballero de Oros que en esa situación que te tiene en incertidumbre y que tiene que ver con el plano económico profesional, hay avance, hay progreso para ti. Me dice que van a ver como una persona de autoridad, alguien mayor en esa situación, que va a estar abogando, prestándote una ayuda, un progreso o definitivamente mira que te sale la carta del carro de Hermes y triunfas sobre una situación que te tiene en este momento en incertidumbre. Veamos qué número de la suerte te conviene a ti en estos días y te dice el número 72, la carta de la purificación. También te recomienda hacerte la limpieza del huevito o cualquiera de los otros rituales de protección y de limpieza.
Bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, contarte los premios y los requisitos. Los premios son una lectura personal, privada. Vamos a responder 50 preguntas de 50 comentarios. También vamos a responder en vivo las preguntas que nos dejen, que podamos responder en los en vivo. Los requisitos son: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita; tercero, darle like a este video; y cuarto, van a escribir la palabra palo santo. Y hoy quiero que nos cuenten, a ver, ¿cómo se llamó su primera profesora de la primaria? ¿Y cuál es el recuerdo más bonito que tienen en la escuela? Bueno, les voy a valer cualquiera de los dos. Bendiciones a todos, y si la pregunta es de amor, recuerden dejar el signo de ambos y recuerden que deben ser preguntas puntuales. Además, les pedimos que pongan estos videos en lista de reproducción siempre para apoyarnos. Bendiciones a todos.